Sí, el Sí. lunes. Ok. ¿Tu nombre y de dónde eres? Me llamo Stefan Theys y soy de Bruselas, Bélgica. Estefan, ¿cómo ha sido tu proceso en el aprendizaje de la lengua? Ok, el idioma español inicié a estudiarlo en el 2003, tomando cursos de español por la tarde, eran 2 horas a la semana, bien poquito durante un año, y eso lo hice para prepararme a mi intercambio académico que hice en el 2004. Me fui un año, más bien 10 meses a Salamanca, España, haciendo mi tercer año de licenciatura. Y allá pues empecé una semana de español intensivo, después me metí a clases de licenciatura con dificultades obviamente, al entender y al escribir sobre todo, y el segundo semestre de mi instancia decidí tomar un curso de 2 horas diarias para perfeccionar mi español y sobre todo para aprender los aspectos culturales, porque había visto y sentido que hablaba español, pero más bien el español de la calle, y necesitaba pues perfeccionar el nivel de español, sobre todo en cuestión de gramática, y lo que me permitió ese curso perfeccionar. Y después, pues, mi historia con México, llegando a México, pues ahí pues seguí aprendiendo español y sobre todo pues cambiando unas palabras, el acento también. Y perdí mucho el acento español que tenía muy fuerte al inicio y ya y me fui adaptando más bien al español mexicano. ¿Cuáles son las dificultades más grandes a las que te has enfrentado al aprender español? Para mí, y por mi idioma francés, fue primero la conjugación. En Francia y en el francés no estamos tan enfocados a tener el verbo y el tiempo adecuado, sobre todo al hablar. Nos permitimos muchos errores y sentí que en español teníamos que intentar de usar lo mejor posible el subjuntivo, el pasado, el imperfecto, y eso sí vi que había unos problemas que tuve que confrontarme al inicio, que me costó trabajo. Y luego el acento, aunque el francés tenga un pequeñito defecto al hablar, eso me ayudó a la Z y a la J y a la R también, que en francés yo sé que tenemos más dificultades para esas consonantes. Y después pues adaptar mi vocabulario, ¿no? Que aprendí en España y que hay verbos que no se dicen aquí en México, como sencillamente el verbo coger que decimos en cada frase en España y aquí en México es en otro sentido. Entonces las primeras semanas fueron mucho de risa. ¿Has tenido dificultades usando el lenguaje por esas variantes? Pues dificultades, más bien situaciones cómicas, ¿no? Que tuve que primero preguntar por qué, cómo intentar adaptar mi discurso. Ya no digo que soy belga, sino que digo que soy de Bélgica, y porque ya me la aplicaron mucho, el mexicano pues, hace muchos albures, entonces todo ese tipo de detallitos que tuve que aprender en la marcha, ¿no? Y a adecuar mi vocabulario, mi manera de hablar. Ahora estás viviendo en México. ¿Qué has hecho para adaptarte a la cultura o a una cultura que es muy diferente a la tuya? Fue en etapas, más bien al inicio pues llegué muy contento a México. Mi primera visita a México fueron 6 meses en Oaxaca trabajando en un pueblo con indígenas, con mujeres. Entonces imagínense un güerito europeo bien estructurado, bien planeado, que llega en un pueblo donde no hay noción de tiempo. Dicen al ratito va a ser dentro de 3 horas o mañana, y eso obviamente me ha generado muchísimas frustraciones, muchos conflictos, y tuve que en un momento decir pues no estoy en mi país y tengo que adaptarme. La ahorita es una palabra que odiaba al inicio porque ahorita pues no te dice cuándo. Entonces eso fue difícil. Y después también por el hecho que eran indígenas, también la desconfianza que tenían hacia un hombre y hacia un europeo, también tuve que superarla. En cuestiones de mi vivienda en Cuernavaca, ahí fue un poco diferente, mucho más fácil adaptarme porque hay más contacto con el exterior, y sobre todo aquí en la universidad hay muchos extranjeros, entonces ya fue más fácil en la organización del trabajo también. Y pues igual el tiempo, la manera de trabajar, yo igual soy más cuadrado que algunos colegas, y eso también generó varias situaciones a veces difíciles de manejar, pero pues siempre con la comunicación, el diálogo la podemos hacer. Y culturalmente también la gastronomía, que hace parte de la cultura mexicana, hay muchas dificultades con el chile, todavía no me aguanto y no sé si un día lo aguantaré. Siempre pregunto si no pica, y pues para ustedes debe llevar el chile, para mí sobre todo nunca debe tener chile, si no lo puedo aguantar. Cuestiones culturales también, cómo se manejan los medios, la política en México es muy distinto que en mi país. Entonces intento de hacerlo con distancia, verlo, analizarlo, sin juzgarlo, sin criticarlo, aunque a veces es difícil porque los prejuicios están, pero ya con el tiempo aprendo pues, a vivir como un mexicano al más que se pueda, ¿no? Sin perder mis raíces y mis características propias. Antes de venir a México, ¿tenías en la mente algún estereotipo de los mexicanos?
Antes de ¿O México, mira, era como te lo imaginabas? no, la imagen de México, obviamente, allá afuera es. En México le cae muy bien a los europeos, a los franceses, a la gente de Bélgica, le cae muy bien porque es una persona muy alegre, muy abierta, le encanta la fiesta, le encanta vivir, es muy calurosa, pero obviamente la imagen, el estereotipo que llega desde las películas es el mexicano con el poncho, el sombrero, el cactus y la botella de tequila, ¿no? No tenía tanto esa imagen, más bien no sabía qué esperarme. La primera vez que llegué a México, a Oaxaca, pues fue un pueblito muy pobre, entonces era la imagen que yo me había hecho de México y sabiendo que había diferencias muy grandes entre ricos y pobres, lo que sí confirmé al llegar aquí. En Cuernavaca es diferente, me siento que es una ciudad más, no europea, pero o sea, más estructurada, hay gente de nacionales diferentes, se hablan los idiomas, se aprende, entonces me siento mucho más cercano a la cultura, a mi cultura aquí en Cuernavaca que en el estado de Oaxaca, por ejemplo, donde pude vivir. Y a la vez hay diferencia, como siempre, ¿no? Como decía, cómo manejan el tiempo, cómo manejan el espacio, también como ustedes caminan en la calle, a veces sin estar atento a las demás personas, estar preocupado más bien por su bienestar con sus amigos, no tanto sobre las reglas, son detallitos que he observado, pero le digo de nuevo, con un poquito de paciencia y de observar a los demás, pues ya podemos adaptarnos, ¿no? Gracias. De nada.